Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos. En este momento voy a compartir con ustedes la clase del día de hoy. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan pasado bonito y hoy día comenzamos las clases otra vez de química. Bienvenidos. Buenos días, Cristian. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Se ve correctamente? ¿Ven ustedes? ¿Sí? Sí. A ver, ¿sí se ve? Muy bien. Empezamos entonces con la clase. Espero que todos estén viendo correctamente las diapositivas. ¿Listo? Empezamos. El día de hoy empezamos la semana 6 con reacciones químicas y nucleares. Estequiometría 3. Reacción química. Viene a ser el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamados productos. Estas propiedades por lo general son químicas, o sea que hay un cambio, ya no son los mismos, hay un cambio del tipo químico. Durante una reacción química ocurre ruptura y formación de enlaces químicos. Acá tenemos el ejemplo del hidrógeno, ¿no? Tenemos acá una molécula de hidrógeno con una molécula de nitrógeno con una molécula de hidrógeno, las dos están reaccionando para formar ¿qué? La molécula de amoníaco, ¿correcto? ¿No? Y ustedes ven que aquí el nitrógeno, ¿no? Formado por dos átomos, ha tenido que romper su molécula, al igual que el hidrógeno, para formar el NH3, conocido como amoníaco. Tenemos la ecuación química formada por reactantes y los productos, ¿correcto? Los reactantes, los que se encuentran antes de la flecha que aparece aquí en la parte central, y los productos, los que se encuentran después de ella, ¿no? Por otro lado, podemos observar, ¿no? Que tenemos acá los reactantes, el potasio en estado sólido, con el agua en estado líquido, y nos da por resultado el hidróxido de potasio acuoso, más el hidrógeno gaseoso. Nosotros podemos observar cuando decimos acuoso, nos estamos refiriendo que se encuentra disuelto en agua. Tomar eso en cuenta, por favor, muy en cuenta, ¿eh? Porque eso es indispensable. Debemos de saber si está disuelto en agua o se encuentra líquido, se encuentra gaseoso, se encuentra sólido. Eso ya saben ustedes, ¿no? Que debemos de ver en qué estado de agregación se encuentran estos compuestos o elementos. Acá podemos observar también algo más. Podemos observar unos coeficientes que se encuentran delante de cada uno de los compuestos o de los elementos que están participando, tanto en los reactantes como en los productos. Entonces, estos se les conoce como coeficientes estequiométricos, ¿ya? Entonces, acá le dicen 2, 2, 2, 1, son coeficientes estequiométricos, mientras que SLG, que se encuentran como sus índices, se dice que son estados físicos de las sustancias. Muy bien, hasta allí vamos, Tromes. Miren, ahora entramos a lo que es la clasificación de reacciones químicas. Esto es muy interesante, cada vez se pone mucho más interesante. Tenemos A, según el comportamiento de los reactivos. Tenemos las reacciones de adición, síntesis o combinación, ¿no? Tenemos acá, para darnos cuenta, miren esta reacción de adición, síntesis o combinación, entra un reactivo A más un reactivo B y como producto vamos a tener un producto AB, ¿no? Que es de la combinación justamente de ellos dos, ¿no? Tenemos como ejemplo la síntesis de Lavoisier, ¿no? Para la química, que lo hizo con hidrógeno gaseoso, ¿no? Y más oxígeno gaseoso también, ¿no? En la cual las proporciones estaban de 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno, dándonos 2 moléculas de agua en estado gas. Por otro lado, la síntesis de Haber-Bosch,
muy conocida porque fue la primera síntesis que se realizó, ¿no? Y esta síntesis ayudó bastante, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Fíjense ustedes, el hecho histórico está en que fue para obtener un fertilizante, porque después de la guerra los campos quedaron abandonados y los fertilizantes, pues, no habían, ¿no? Entonces se tuvo que idear el hombre en la creación de un fertilizante sintético creado en laboratorio. ¿Y qué más que el amoníaco? A partir del amoníaco tenemos el nitrógeno gaseoso más 3 moléculas de hidrógeno gaseoso y nos dan 2 moléculas de amoníaco gaseoso. Todo esto confeccionado en el laboratorio. Por eso que se dice síntesis. Síntesis es cuando algo está creado por el hombre, ¿ya? Muy bien, no es natural. Entonces, acá tenemos, en la siguiente, tenemos, según el comportamiento de los reactivos, puede ser reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Tenemos, por ejemplo, acá A, ¿no? En los reactivos A más B, C, y esto, ¿qué va a pasar? Nos va a dar como productos que A va a sustituir a B, ¿no? Entonces, al sustituir a B, pasa a ocupar su puesto y B queda desplazado. Tenemos en este caso, por ejemplo, dos átomos de sodio, tenemos sólido más 2 moléculas de agua líquida y vamos a tener aquí 2 moléculas de hidróxido de sodio acuoso más hidrógeno, una molécula de hidrógeno gaseoso. Entonces aquí lo que vamos a observar es que el sodio es el que ha desplazado pues aquí al hidrógeno, ¿no es cierto? A 2 de ellos, porque acá hay 4. Entonces aquí vamos a ver que sale el hidrógeno, ¿no? Desplazado, ¿no? Vamos a identificarlo en esta forma, ¿no? Tendremos aquí 2 hidrógenos, ¿no? Y acá también tenemos 2 hidrógenos, esta ecuación está balanceada. En la siguiente, tenemos acá el zinc sólido más el sulfato de cobre acuoso, nos va a dar el sulfato de zinc acuoso más cobre sólido, ¿no? Acá también vemos que el zinc va a desplazar aquí en al cobre, ¿no? Entonces, este nuevo compuesto es el sulfato de zinc y el cobre sólido es desplazado, ¿no? De la molécula. Entonces, esto es la reacción de sustitución o desplazamiento, cuando alguno de ellos desplaza a otro. Tenemos el siguiente. Estas reacciones de desplazamiento doble o metátesis, así se llama, doble desplazamiento doble o metátesis, ¿correcto? Entonces, en ello, observen la reacción modelo, y tenemos aquí AB más CD, nos va a dar AD más CB, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hay doble desplazamiento. A va a desplazar a C, ¿no? Y se va a colocar como AD, y mientras tanto, el, el, tenemos que el B va a ocupar el, el lugar, ¿no? Va a estar unido al C, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí AD más CB, ¿correcto? Entonces, el doble desplazamiento, ¿no? Es para que cada uno de ellos intercambie el lugar, ¿no es cierto? Entonces veamos aquí. En este caso, vamos a tener lo siguiente: el nitrato de plata sólido más el ácido clorhídrico acuoso nos va a dar el cloruro de plata sólido más el ácido nítrico acuoso, ¿no? O en solución. Entonces vamos a ver que la plata va a desplazar en este caso al hidrógeno, ¿no? Y tenemos aquí que el, el se va a formar pues el cloruro de plata. Y el hidrógeno al ser desplazado, él va a unirse con el nitrato, ¿no? Con el ion nitrato, con este.
Entonces van a formar ellos el ácido nítrico. Ahora, por otro lado, tenemos acá el sulfato de sodio acuoso más el nitrato de plomo acuoso. Y estos dos nos van a dar por resultado el sulfato de plomo acuoso más 2 moléculas de nitrato de sodio acuoso. Entonces, aquí en este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que el sodio ha desplazado al plomo, ¿no? Tenemos que lo ha desplazado al plomo, ¿no? Y se va a formar el nitrato de sodio. Y por otro lado, tenemos aquí al plomo, ¿no? El plomo que se va a unir al sulfato, formando el sulfato de plomo. ¿Listo? Seguimos. B, según la energía involucrada. Ahora estamos viendo según la energía involucrada. Este es otro, ¿no? B. Entonces, para ello, vamos a tener los siguientes tipos. Tenemos reacciones exotérmicas, ¿no? Cuando hablamos de sobre todo de energía, hablamos de términos como exotérmico, endotérmico, ¿no? En este caso vamos a ver exotérmico, cuando se dice que lo que va a hacer es liberar energía al exterior. Por ejemplo, es algo muy común y que nosotros conocemos por nuestra vida diaria, la reacción de la combustión completa. Tenemos así que el metano gaseoso más oxígeno nos va a dar el dióxido de carbono más agua, con desprendimiento de qué, de mucho calor tenemos aquí. Y por eso mismo lo realizamos, ¿no? Para poder nosotros realizar nuestra vida diaria, el calentamiento, cocinar nuestros alimentos, o también de dotar para nosotros un calor, ¿no? Temperar nuestro hábitat. Entonces tenemos aquí que este metano gaseoso más 2 moléculas de oxígeno y va a formar va a formar 2 moléculas de agua más desprendimiento de dióxido de carbono. Y este calor se puede expresar en unidades de energía. En este caso son 803 kilojoule por mol. Imagínense qué cantidad de calor que libera, ¿no? Y nosotros lo podemos aprovechar. Y en igual forma, tenemos la entalpía, que en este caso es menos 803 kilojoule por mol. Ya saben ustedes que esta entalpía también es una forma de expresar el movimiento de esas partículas, ¿no? En forma de ¿qué? De energía que ellas van a liberar, ¿no? A través de un mol, ¿no? Es menos 803 kilojoule por mol. En un mol nada más de esa cantidad se está realizando esa liberación de energía. Tenemos también, por otro lado, según la energía involucrada, tenemos a las reacciones endotérmicas. Endotérmicas. Quiere decir que van a necesitar ¿de qué? De energía para poder realizar la reacción química. Entonces tenemos aquí el óxido de mercurio sólido más calor. Si este óxido de mercurio le agregamos calor, a él le agregamos calor, lo que va a pasar es que nos va a producir mercurio, 2 moléculas de mercurio líquido más 1 molécula de oxígeno gaseoso. Acá lo estamos viendo en la pantalla, ¿no? Cómo estamos obteniendo este desprendimiento, ¿no? Y cómo ven ustedes que el gas se va en esta zona de tubo hacia arriba. Ahora, el desprendimiento, acá está el óxido de mercurio sólido, miren, el calor le da, y al momento de darle calor, entonces esto se va a separar. Acá vemos el mercurio, ¿no? El mercurio que va a estar en estado líquido y se va a desprender, ¿no? El oxígeno a través de este tubo hacia arriba. Para eso necesita darle, este calor debe ser de 181.6 kilojoule por mol. Recuerden que el signo nos está diciendo que está ingresando calor al sistema. Entonces tenemos aquí que esto nos va a producir mercurio líquido más oxígeno gaseoso. Por otro lado, también esto tiene una entalpía de 181.6 kilojoule por mol.
observemos que siempre, ¿no? El signo de lo que se está expresando, en este caso. Según el sentido de la reacción, ahora es con respecto a esta flecha que nosotros vemos ¿no? Vemos constantemente las reacciones, ¿no? Esta flechita, ¿no? Y nos va a decir si son reversibles o irreversibles. En este caso es con respecto al sentido de la reacción, va de lo que es los reactivos a productos o productos a reactivos, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces tenemos que ver la dirección. En este caso va de reactivos a productos, o sea, de izquierda a derecha. Entonces a estos se les conoce como eh, reacciones irreversibles, porque tienen un solo sentido, va la flecha en un solo sentido, entonces son irreversibles. Ya no quiere decir que ya no va a volver a darse algo de la reacción en sentido contrario, sino en uno solo. Entonces tenemos en uno solo, tenemos que son irreversibles. El caso, por ejemplo, del metano con el oxígeno. ¿Qué va a pasar? Estos dos, si nosotros quemamos este combustible, ¿no? Ponemos una chispa y esto se procede a quemar, como acá, la chispa está representada por este triangulito, que significa calor. Entonces, ¿qué pasa, no? En este caso vamos a poner, lo he colocado así, pero quiere decir que aquí falta todavía la chispa, ¿no? Entonces con esa chispa se va a poder generar la combustión, ¿no? Y convertirse en dióxido de carbono, ¿no? Una molécula de dióxido de carbono gaseoso más dos moléculas de agua en estado de vapor. Tenemos el otro caso del carbonato de calcio sólido, ¿no? Está sólido, como el mercurio que vimos hace un momento. Entonces a él le vamos a suministrar calor y al momento de darle calor, lo que vamos a tener es desprendimiento de dióxido de carbono en estado gas más óxido de calcio sólido. Listo. Tenemos también acá otra reacción más, que es la del zinc con ácido clorhídrico. El zinc sólido más dos moléculas de ácido clorhídrico acuoso nos va a dar cloruro de zinc acuoso más hidrógeno gaseoso. Ahora ustedes me dirán, profesora, pero cuando nosotros hacemos la reacción, vamos a ponerle ahí una molécula de zinc más dos moléculas de ácido clorhídrico. Un momentito, ya eso lo vamos a ver dentro de poco, que en la vida práctica nosotros vamos a echar en gramos estas cantidades, ¿no? Y pueden haber excesos, entonces ahí vamos a ver lo que es reactivos del tipo limitante y reactivos del tipo exceso a continuación, ¿no? Pero vamos a ver primero las clasificaciones. Acá tenemos las siguientes, las que llaman reacciones reversibles. En estas reacciones del tipo reversible, lo que vamos a observar es esto, ¿no? Que hay flechas en el doble sentido. También ellas dos pueden ser reemplazadas por esto, ¿no? Que también nos indica lo mismo. Ya, entonces, estas reacciones reversibles se dan de reactivos para crear productos y de los productos, una vez que se ha llegado al equilibrio, estas nuevamente regresan a formar nuevamente productos, ¿no? En una cantidad, en cierta cantidad. Entonces, vamos a verlo eso más adelante, pero por ahora ustedes tienen que conocer qué es lo que se realiza, ¿no? Entonces tenemos acá nitrógeno gaseoso más tres moléculas de hidrógeno gaseoso y nos va a dar dos moléculas de amoníaco gaseoso, ¿no es cierto? Entonces esto se encuentra siempre en equilibrio de reactivos a crear productos y de los productos para poder crear reactivos. Acá igualmente sucede con el óxido de nitrógeno que tenemos aquí, que está en estado gas, dos moléculas de este pasan acá al N2O4, que es otro tipo de óxido y de tipo gaseoso. Entonces aquí nosotros también observamos que van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, se encuentran en equilibrio constante, ¿no? De formación de productos a formación de reactivos. Igualmente el yodo gaseoso más el hidrógeno gaseoso va a formar el yoduro de hidrógeno, ¿no? Gaseoso, dos moléculas de ella, pero también como está en equilibrio y es reversible, esto de acá puede pasar a ser
a crear los reactivos, como también los reactivos van a pasar a crear productos. Ahora pasamos a uno nuevo, que es el cambio según el número de oxidación, ¿no? Cambio según el número de oxidación. Y acá vamos a poder observar nosotros lo que se denomina las reacciones de tipo redox. Redox, ¿qué significa redox? Redox son las reacciones del tipo reducción-oxidación. Acá podemos ver el ejemplo, ¿no? En el primero, que es esta reacción, vemos al nitrógeno gaseoso reaccionando con 3 moléculas de hidrógeno gaseoso para formar dos moléculas del amoníaco gaseoso. ¿Y qué es esta? Es una reacción del tipo redox, pero observamos aquí, según el sentido, podemos decir que es diré una reversible, disculpen, reversible. No reversible porque va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o sea que se va a estar formando constantemente. Entonces, vamos a ver que acá estamos clasificando esto según el número de oxidación. Entonces, si nos dicen el número de oxidación, tenemos que ver acá en la parte superior, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? En la parte superior podemos observar nosotros que el nitrógeno va a pasar de 0 a -3. Pasa de 0 a -3. Pasa de 0 a -3, mientras que el hidrógeno pasa de 0 a +1. Quiere decir que uno de ellos se está reduciendo mientras que el otro se está oxidando. Entonces, eso lo vamos a interpretar como que aquel que se reduce es porque gana electrones. eh, disculpe, sí. Y el que se oxida, el que se oxida es porque pierde electrones. Entonces, al perder electrones, él se va a volver más positivo, ¿no? Más positivo, y mientras que el que ganas cada vez se vuelve más negativo y va creciendo que su volumen como átomo. Entonces, nosotros observamos que esta reacción, donde uno se reduce en este caso y el otro se oxida, se convierte en una reacción del tipo redox. Tenemos acá otro ejemplo, ¿no? El zinc sólido más el ácido clorhídrico, 2 moléculas de ácido clorhídrico acuoso, nos van a dar una molécula de cloruro de zinc acuoso más desprendimiento de hidrógeno gaseoso. Podemos observar que el zinc, en este caso, es el que se oxida, ¿no es cierto? Mientras que el hidrógeno, ¿qué va a pasar? Se reduce. Disculpen, voy a poner otro tipo de color porque si no. Entonces, vamos a vamos a pasar a la siguiente conclusión. En toda reacción redox, ¿no? En toda reacción redox, como es en el caso del magnesio sólido, más el ácido clorhídrico acuoso, nos va a dar el cloruro de magnesio acuoso más hidrógeno gaseoso. Por ejemplo, en toda reacción, no dice acá, en toda reacción redox, ¿no? Se va a producir una reducción y una oxidación, ¿no? Entonces, la reducción disminuye el número de oxidación, ¿no? Disminuye. Si nosotros estamos disminuyendo entonces estamos viendo que D más 1, por ejemplo, pasa a 0, ¿no? Está disminuyendo el número de oxidación, entonces hay ganancia de electrones, como les expresé. Por ejemplo, acá tenemos el hidrógeno, ¿no? Gana 2 electrones, ¿no? Gana 2 electrones y esto se convierte en 0, ¿no? Acá es 2 por más 1, más 2, ¿no? Entonces, con 2 electrones, que serían -2,
se va a igualar esto a 0. En el caso de la oxidación, en el caso de la oxidación, vamos a tener que aumenta el número de oxidación por pérdida de electrones. Entonces tenemos el caso de aquí del magnesio 0, ¿no? Que al perder electrones, ¿no? Está perdiendo, pues que no está aquí, sino está en el otro extremo, en el producto, este magnesio pasa a ser +2, ¿no? Entonces hay una pérdida de electrones, ¿ya? Para que ustedes observen, cuando se habla ganancia de electrones, ¿no? Colocamos en este lado de los reactivos. Mientras cuando hablamos de pérdida de electrones, colocamos los electrones en el producto. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Tenemos aquí que en toda reacción redox también se cumple lo siguiente. ¿Mm? En el mismo caso, nosotros vamos a tener ahora que los siguientes intervinientes. Vamos a ver el agente oxidante, ¿no? Sustancia que se reduce, agente reductor, sustancia que se oxida, ¿no? Entonces vamos a observar aquí que el agente oxidante, ¿no? Que es la sustancia que se reduce, ¿cuál sería? Entonces vamos a ver que aquí es el agente oxidante es el ácido clorhídrico, para este caso. ¿Quién es el agente reductor? Es la sustancia que se oxida. Entonces, si es que se oxida, ¿no? Este se va a oxidar, ¿no? De 0 a +2, entonces quiere decir que él es un agente reductor. ¿Por qué se dice que es reductor? Porque él lo está reduciendo al otro que está participando, al otro componente, por eso, ¿ya? Pero él se oxida, ¿no? Él se oxida porque reduce al otro. Ese es el fundamento. Mientras que existe también las formas, ¿no? Los agentes son los que participan como reactivos, mientras que las formas son los que participan como producto. En la forma oxidada vamos a tener a la sustancia que es producto de la oxidación, ¿no? Producto, miren, ¿ah? Producto de la oxidación. En este caso sería el cloruro de magnesio, ya que el agente reductor ha pasado de magnesio 0 a +2. Tenemos la forma reducida, que es la sustancia producto de la reducción. Entonces, aquí en este caso tenemos que es el hidrógeno, ¿no? Tenemos que es el hidrógeno que ha pasado de +1, ¿no? A 0. Listo. Según cambio de número de oxidación, tenemos también las reacciones no redox. Estas reacciones no redox. En estas reacciones no redox se produce la reacción, pero ninguno de ellos va a oxidarse o reducirse. Fíjense ustedes, tenemos el caso, por ejemplo, del hidróxido de sodio acuoso más el ácido clorhídrico acuoso, nos va a dar el cloruro de sodio que nosotros conocemos, ¿no? Pero en este caso está diluido porque está acuoso, más agua líquida. Vamos a observar que el sodio, por decir, está pasando de +1 de los reactivos a producto +1. En el caso del cloro pasa de -1 a -1, ¿no? El oxígeno, ¿no? Pasa de -2 a -2 y el hidrógeno pasa de +1 a +1. Quiere decir que ninguno de ellos ha sufrido óxido, bueno, algún tipo de reacción redox. Entonces ellas son las no redox. El nitrato de plata, al igual, ¿no?, que el anterior, acuoso, más cloruro de sodio acuoso, nos va a dar el cloruro de plata sólido más nitrato de sodio acuoso. Acá también vamos a poder observar que sus estados de oxidación no varían. Por lo tanto, siguen siendo reacciones del tipo no redox.
tenemos aquí el balanceo de ecuaciones químicas, ¿no? Y tenemos para este balanceo, ¿qué significa balanceo de ecuaciones químicas? En primer lugar, vamos a ver que estas ecuaciones tienen que estar completamente equilibradas, ¿no? En cuanto a sus moléculas, a la cantidad de moléculas. ¿Por qué? Porque nos basamos en el fundamento o la ley de la materia, en el cual la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Entonces, si nosotros ingresamos ciertos reactivos, debemos de tener productos en la misma cantidad. Entonces, no podemos nosotros tener un pequeño volumen y después tener un montón de ellos, ¿no? O una cantidad más elevada de lo que ingresó. Entonces, eso porque estaría contraviniendo que la ley de la materia, ¿ya? Entonces veamos a continuación el método de tanteo o simple inspección, que sería la primera para poder nosotros equilibrar o balancear nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación química. Entonces empezamos con el método de tanteo o simple inspección. Simple inspección porque nosotros lo podemos hacer en una forma muy práctica, mirando, ¿no? Observando y viendo cuánto podemos colocar en estas moléculas. Como son coeficientes, van delante siempre del compuesto. Delante del compuesto. Miren cómo está colocado acá, por eso que lo hemos resaltado en rojo para que ustedes lo observen. Entonces tenemos acá el nitrógeno gaseoso más 3 moléculas de hidrógeno gaseoso, nos va a dar 2 moléculas de amoníaco gaseoso, ¿correcto? Ya. Esto ha sido de simple inspección, porque acá si yo lo tuviera sin ellos, entonces yo podría decir, ¿no? Acá hay 2 nitrógenos y acá está participando en un comienzo sin el 3, 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Tendría que encontrar acá un coeficiente para que estos pudieran ser determinados, ¿no? En la debida forma. Entonces, yo digo, como acá hay nitrógeno, N2, y acá hay hidrógeno, y acá hay NH3, la única forma es colocando, pues, dos, primero, coloco dos aquí, y digo dos por la cantidad del subíndice, ¿no? Del subíndice en este caso que es 1, por 1, 2 nitrógenos acá están, ¿no? Correcto. Y ahora digo 2 por 3. 2 por 3. Entonces, 2 por 3 me va a dar 6. Pero como acá tendría el hidrógeno solito, por ese motivo tengo que aumentar delante de la cantidad para que el multiplicado me dé 6. ¿Correcto? Entonces, voy a tener aquí el 2 por 3, ¿no? 2 por 3, y este me va a dar el 6. Entonces, acá también este 2 por 3 también me tiene que dar 6 y quedaría completamente la reacción completamente balanceada, ¿correcto? Entonces ya diríamos que está balanceado. Entonces aquí también lo vamos a hacer así en esa misma forma, ¿no? Es un poquito más, más complicada. ¿Por qué? Porque más compleja, no complicada, sino compleja. ¿Por qué? Porque se trata de un compuesto, ya no como una sustancia, ¿no? Pura, en este caso dos sustancias puras que se unen para formar un compuesto, pero en este caso son dos compuestos para formar otro compuesto. Aún así, primero lo revisamos antes de emplear cualquier método. Tenemos que ver si podemos nosotros revisarlo y resolverlo a simple inspección. Entonces, vemos que este hidróxido de calcio acuoso más el ácido clorhídrico acuoso nos va a dar cloruro de cal acuoso más agua líquida. En igual forma, antes de colocar esto, porque así no les van a dar con los coeficientes, nosotros debemos de observar a simple inspección si está balanceado. Y vamos a observar que no está balanceado, porque mientras acá va a haber un hidrógeno, acá van a haber dos, ¿no? Acá van a haber dos. Entonces, algo está pasando, ¿no? El calcio y el cloro, acá incluso, ¿no? Vamos a tener que acá se va a formar cloruro de cal y acá vemos que hay dos también. Entonces,
estas cosas que pasan acá nos va a ayudar a poder nosotros balancear la ecuación en forma de inspección, ¿no? A simple inspección. Entonces decimos como aquí hay dos cloros que están participando, entonces acá debe de haber dos. Entonces, al haber dos, ya queda esto solucionado, ¿no? Queda esto solucionado. Entonces, acá, pero queda afectado ¿quién? El hidrógeno. Entonces, vamos a ver que estos dos hidrógenos, con estos dos hidrógenos que están acá, serían 4 hidrógenos. Por lo tanto, debo de colocar, ¿no? Debido a eso, debo de colocar entonces, ¿no? Como acá hay dos hidrógenos, ¿no? Hay dos hidrógenos con estos dos hidrógenos de acá. Entonces debo de colocar, porque este coeficiente multiplica tanto al hidrógeno como al cloro. Entonces acá hay dos hidrógenos y acá hay dos hidrógenos, serán 4. Entonces aquí voy a colocar entonces el coeficiente 2 para que 2 por 2 me dé 4 hidrógenos. Y ahora veo si el oxígeno también está equilibrado, ¿no? O está balanceado. 2 por oxígeno, 2 oxígenos. Y tenemos aquí, como este paréntesis afecta a los dos elementos, este 2 también está afectando al oxígeno, ¿no? Entonces tendríamos completo el balance, chicos. Y tenemos por fin que el calcio también está balanceado. Por lo tanto, está balanceada la ecuación. ¿No? Acá tenemos otro, en el cual, ¿no? Tenemos el C2H6 gaseoso, más, este de aquí es un combustible, ¿no? El etano, más oxígeno gaseoso, nos va a dar dióxido de carbono gaseoso, más agua, estado de vapor. En igual forma, vamos a revisar, ¿no? Porque vamos a observar de que acá aparece un oxígeno, ¿no? O2, mientras que acá aparece un O2 y acá aparece otro oxígeno más, hay tres. Entonces hay que ver la forma en que nosotros vamos a compensar eso. Entonces, observamos en primer lugar, ¿no? Que en estos hidrógenos, ¿no? Hidrógenos, acá nos dice hay 6 hidrógenos. Por lo tanto, acá debemos de colocar 3. Entonces, 3 por 2 serían 6 hidrógenos. Pero ahora observamos el oxígeno. El oxígeno hay 3 oxígenos y acá hay 2 oxígenos. 2 oxígenos. Entonces, con esta cantidad, nosotros tenemos que ver, ¿no? En primer lugar, qué es lo cómo podemos nosotros compensarlo. Como acá hay 3 oxígenos y acá hay 2, pero también debemos de darnos cuenta, ¿no? Debemos de darnos cuenta de esto, que aquí también hay 2 carbones. Entonces, por lo tanto, tenemos que compensar esto con 2 acá adelante. Al compensar esto, vamos a observar que se van a formar 2 por 2, 4 oxígenos y acá ¿cuántos hay? Y más 3 oxígenos sería 7. 7 oxígenos, ¿correcto? 7 oxígenos. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esta forma, ¿no? Tendríamos aquí 7 oxígenos y como se ha puesto este denominador, ¿por qué creen? ¿Por qué creen? Porque el 7 medios tiene que multiplicar como coeficiente al su índice, ¿no? A este su índice. Entonces, a multiplicar nos va a dar 7 oxígenos, ¿no? Y tendríamos así nuestra ecuación. Pero como en estequiometría tenemos que trabajar con números enteros, porque así es la definición de estequiometría, entonces vamos a multiplicarlo a todos ellos por este denominador 2 para que todos ellos eh, sean coeficientes enteros. Entonces vamos a tener aquí que si multiplicamos a todo esto por 2, a este primero va a quedar multiplicado con 2, o sea, un coeficiente 2. Para este 7 medio por 2 va a quedar como 7, a este 2 va a quedar como 4 y a este 3 como 6. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Les he querido dar así, explicadito cada uno para que lo que sigue sea mucho más práctico. Bueno, pasamos entonces al balanceo de ecuaciones químicas, chicos. Y como ustedes habrán observado, es tan solo poder nosotros un poco más ver, ¿no? Tener más observación. Con observación podemos hacer todo. Vamos a entrar al método de coeficientes indeterminados, ¿correcto? Coeficientes indeterminados consiste en lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, acá nuevamente ponemos el caso del nitrógeno gaseoso más el hidrógeno gaseoso más el amoníaco gaseoso. Todos ellos esta vez como les digo que va a venir, ¿no? Vienen sin las ecuaciones a veces sin balance, están desbalanceadas, está mejor dicho, están sin balancear, y lo sabemos porque mientras que aquí hay dos nitrógenos, acá hay uno, ¿no? Acá hay dos hidrógenos y acá hay tres. Entonces, no está balanceada. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a un método. Y este tipo de método va a depender de la experiencia que tengamos en resolver balancear las ecuaciones, o sea, hacer ejercicios, volver a estudiar todos los días. Entonces, cuanto más ejercicios hagamos, mucho más rápido nos vamos a dar cuenta de que dónde están qué método vamos a utilizar, ¿no? Y dónde es donde debemos de colocar los coeficientes. Para este caso de los coeficientes indeterminados, colocamos las letras como coeficientes de cada uno de los compuestos que están interviniendo. Entonces, una vez que lo hemos colocado, ¿no? Vamos a armar ecuaciones, haciendo como si esta flecha fuera un igual, ¿no? Como si fuera un igual. Entonces decimos lo siguiente. En el caso del nitrógeno, acá aparece 2 por A. Los coeficientes, como son indeterminados, deben de ser diferentes para cada uno de los compuestos. Podemos, si acá hay 3, en este caso cada uno tiene un diferente coeficiente, ¿ya? Entonces empezamos con el nitrógeno. 2 por A, 2A. Y esto va a ser igual, y revisamos en el producto igual a, como acá hay más que uno, ¿no? Un nitrógeno nada más, entonces decimos C, ¿no? C por 1, C, nada más. Para el caso del hidrógeno, el hidrógeno sería 2B igual a 3C. Entonces tenemos si A es igual a 1, porque acá como para que tenemos cuántas incógnitas, tenemos 3. Entonces no podemos resolver una en función de la otra. Entonces no podemos dar algo como eso, tener una única solución, pero vamos a dar una solución mínima. Empezamos con los más bajos. Entonces damos valor a A igual a 1, por ejemplo. Si A es igual a 1, entonces reemplazamos en cada una de las ecuaciones y vamos a obtener que C va a ser igual a 2 y B va a ser igual a 3, ¿no? Ahora, una vez que vemos esto, reemplazamos estos coeficientes, ¿no? 1, todos estos coeficientes los vamos a reemplazar en la reacción y lo vamos a colocar, ¿no? Los vamos a colocar, acá está el 1 también, ¿no? Así. No lo ponemos, este 1 nunca no se pone, ¿no? Ni como coeficiente, ni como su índice, como verán acá en el caso del nitrógeno, porque se sobreentiende. Entonces, pero lo vamos a poner por didáctica. Entonces acá tenemos veamos qué es lo que pasa, ¿no? Acá tenemos 2 por 1, 2 nitrógenos, acá tenemos 2 nitrógenos, y acá tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos, y acá también 2 por 3, 6 hidrógenos, todos ellos gas. Entonces, quiere decir que nuestra ecuación ya está balanceada. Por otro caso, tenemos el método de número de oxidación. En este caso, vamos a ver lo siguiente. En el método de oxidación, del número de oxidación, vamos a basarnos en los estados de oxidación justamente de los elementos. Habíamos visto del agente reductor, en el caso de los que son reactivos, en el caso de las formas oxidadas y reductoras, en el caso de los productos. Entonces, vamos a basarnos en ello y diremos lo siguiente. En el caso, en el caso del azufre, pasa de -2 a 0. Esto nos está indicando de que el azufre está perdiendo electrones. Entonces se está
oxidando, por lo tanto, debe de ir los dos electrones a este lado, al lado derecho. Y en el caso del nitrógeno, tenemos que pasa de +5 a +2, se está reduciendo porque está, ¿qué cosa está pasando con él? Está ganando electrones. Entonces, aquí en este caso, vamos a ponerlo, o está, diré, si está perdiendo electrones sería, ¿no? Acá tenemos de -2 a 0, de -2 a 0 pierde electrones y de +5 a +2 está ganando. Entonces acá tenemos tres electrones en esta forma para N+2. Por lo tanto, nosotros estamos pasando a reducir. En el caso de esto tenemos nosotros que a la parte superior lo multiplicamos por 3, mientras a la parte inferior lo multiplicamos por 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque al multiplicar por 3 a la primera reacción, a la semirreacción, lo que vamos a obtener es que esta se va a equilibrar. Entonces, y a la siguiente la multiplicamos por 2, también se va a equilibrar en función de este 2, este coeficiente y este coeficiente que tiene los electrones, de cuántos electrones hay. ¿No? Acá hay 3 electrones y acá hay 2. Intercambiamos, ¿no? 2 acá y 3 acá y lo multiplicamos a ambas. Entonces vamos a observar que ambas quedan completamente balanceadas. Una vez que estamos balanceados, veamos dónde está este sulfuro, se encuentra con el hidrógeno. Entonces ahí ponemos el 3. Este nitrógeno, ¿dónde se encuentra con el ácido nítrico? Ponemos acá el 2 en la parte de los reactivos. Y estos de acá son los productos. Entonces colocamos este 2 y este 3 en cada uno de los productos, ¿no? Una vez que tenemos esto, ¿no? Equilibrado, nos preocupamos después del agua, porque acá debe de haber un equilibrio. Entonces esto va a depender de lo que obtengamos acá. Acá hay 3 por 2, 6, y, y hay dos hidrógenos acá, ¿no? Dos hidrógenos y 6 hidrógenos, serían 8 hidrógenos. Entonces, por lo tanto, debemos de colocar acá 4 para que 4 por 2 nos dé 8 hidrógenos. Y si multiplicamos el 4 por el oxígeno, vamos a obtener también que estas aguas ya han sido completamente, ¿no? Equilibradas, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora a contabilizar pues los oxígenos, ¿no? Acá hay 2 oxígenos, con 4 oxígenos que hay acá serían 6 y 3 por 2 sería el 6. Y ese sería el método de número de oxidación. Por otro lado, tenemos el método de ion-electrón, que es medio ácido, en medio ácido, en este caso medio ácido porque también puede ser medio básico. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque acá está participando el zinc, por ejemplo, con un ácido, en este caso el ácido nítrico, ¿no? Está actuando con él. Si estuviera actuando con una base, por ejemplo, con el hidróxido de sodio, estaríamos en medio básico. En este caso vamos a ver el medio ácido, ¿no? El cual el zinc más el ácido nítrico, vamos a tener que forma el nitrato de zinc acuoso y el dióxido de nitrógeno gaseoso más el agua líquida. Entonces aquí tenemos lo siguiente, el zinc pasa de 0 a +2, está oxidándose, mientras el nitrógeno pasa de +5 a +4, se está reduciendo. Luego vamos a obtener que está en parte de 0 a sin +2, como él se está oxidando, ¿no? Es porque está perdiendo electrones, acá tenemos, por, y tenemos en el otro caso, también tenemos acá al nitrato, ¿no? Al nitrato, ¿no? Que está actuando en este caso, dentro de él está actuando el +5, ¿no? Vamos a dividirlo a esto en ion, porque como se trata de ion, electrón, ion, electrón, ion, electrón, lo tenemos que dividir en qué, en iones, ¿no? El ion nitrato en este caso, ¿no? El ion nitrato, ¿no? En este caso el ion nitrato, que es ¿no? Con su estado de oxidación -1. Pero dentro de este ion se encuentra el nitrógeno trabajando con +5, ¿no? Y tomamos el NO2 que está aquí donde el nitrógeno está trabajando con +4. Entonces vamos a ver que aquí hay este, diremos, una pérdida de electrones, ¿no? Y cada vez
Acá hay pérdida de electrones y acá hay ganancia de electrones. Entonces tenemos aquí, acá hay ganancia de electrones y lo ponemos a este lado. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a equilibrar lo siguiente. Vamos a ver que, que acá hay dos electrones, ¿no? Y acá hay un electrón participando. Entonces, también lo vamos a hacer en cruz, ¿no? Este va a pasar acá y este coeficiente aquí. Entonces, vamos a multiplicar a ambas semireacciones por 2. Tenemos que tener en cuenta que vamos a añadir hidróneos. ¿Por qué? Porque como está participando el ion eh, nitrato, en este caso vamos a tener que poner también el hidrógeno. Recuerden que acá hay hidrógeno y también hay NO3. Entonces, él participa también como ion, todos como iones, ¿correcto? Entonces tenemos en este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que los ácidos son protónicos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hidrógeno? Eso lo hemos visto en las clases anteriores. El hidrógeno en una solución en la cual participa agua, él se diluye, ¿no? Se diluye y se separa en iones, por este motivo, ¿no? ¿No? Mientras que este de acá es una sal, tiene esta forma de separación, ¿no? Entonces acá también tenemos esta sal participando con +4 en el nitrógeno. Ahora, este es una sal y el otro que está interviniendo sería el NO2. El NO2 es el que está aquí, disculpen. Ya. Ahora, vamos a trabajar por cada hidrógeno, dos hidrógenos que hayamos nosotros tenido acá, ¿no? Cada hidrógeno también tenemos que incorporar agua. Como acá hay dos hidrógenos, ¿no? Dos hidrógenos, acá debe de participar un agua. ¿Por qué? Porque este 2 por hidrógeno nos va a dar 2. Una vez que tenemos la participación del hidrógeno en este lado, como por el hidrógeno que aparece en los reactivos y el agua que aparece en el producto, por eso que aparece aquí en este lado, vamos a multiplicar ambas reacciones por sus coeficientes de ganancia o pérdida de electrones. Entonces, acá hay pérdida de electrones, acá hay ganancia de electrones y multiplicamos a ambos, ¿no? Multiplicamos a ambos y equilibramos la ecuación. Sumamos y vamos a obtener este resultado. A partir de este resultado es que nosotros vamos a equilibrar la ecuación que está aquí en la parte superior y vamos a ver que el cuatro va a ser el coeficiente que va a colocarse en el ácido nítrico. ¿Y esto por qué razón? Porque tenemos acá la cantidad de hidrógeno, ¿no? Que están reemplazando aquí en este caso. Y por otro lado, tenemos también el equilibrio en el producto, ¿no? Porque acá nos ha sumado 2 NO2 y también el agua, que al ser multiplicada por esto nos va a dar una participación de 2 moléculas. Entonces, esta ecuación queda completamente equilibrada de acuerdo al método de ion-electrón. Pasamos a lo que es reacciones nucleares. En las reacciones nucleares van a diferenciarse de las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque en ellas intervienen las partículas que forman el núcleo, ¿no? Los elementos pueden convertirse en otros elementos, se absorben al liberar enormes cantidades de energía. Observemos que en esta parte intervienen las partículas que forman el núcleo. Estamos hablando del núcleo, ¿no? Y también que los elementos pueden convertirse en otros elementos, se convierten en otros elementos, ¿ya? Parten de unos elementos, ¿no? Y estos se convierten en otros. Por otro lado, se absorben, ¿no? Parten de estos elementos y terminan convirtiéndose en otros, ¿ya? Esto hay que, en otros elementos, ¿no? Ya. Se absorben o liberan enormes cantidades de energía. Eso hay que recalcarlo, ¿no? Porque estas cantidades de energía son altamente peligrosas. Por otro lado, tenemos las reacciones químicas que solo participan los electrones de la capa de valencia, ¿no? No se forman nuevos elementos, ¿no? No se forman nuevos elementos. Se absorben o liberan cantidades de energía relativamente pequeñas. Quiere decir que aquí la energía, ¿no? La energía es relativamente pequeña, ¿correcto? En comparación a las reacciones nucleares, ¿no? Y también debemos de rescatar de esto
que no, dice acá, no se forman nuevos elementos. Entonces, ¿no? Solo participan los electrones de la capa de valencia. Este es también muy importante, ¿no? Eh, Participan ¿quién? Electrones de la capa de valencia. ¿Y dónde lo podemos ubicar esto? Cuando nosotros estamos trabajando en la configuración electrónica con la parte externa del átomo, ¿no? Externa del átomo, mientras que en las reacciones nucleares trabajamos con la parte interna del átomo. Ya, esa es la diferencia más grande. Tenemos clasificación de las reacciones nucleares. En la clasificación de las reacciones nucleares, rápidamente vamos a ver esto, que se pueden desintegrar, ¿no? Hay una desintegración radiactiva. Entonces tenemos acá el núcleo radiactivo, ¿no? Y esta reacción de desintegración radiactiva se produce, puede ser de dos formas, puede ser una reacción radioactiva del tipo natural o espontánea, como se presenta, por ejemplo, en el caso de los isótopos, como es del hidrógeno y del carbono, que se da una desintegración radiactiva natural. Pero en el caso de radiaciones, también tenemos la radiación radiactiva artificial, en la cual el hombre interviene, ¿no? El hombre interviene, ¿no? Para convertir un elemento estable a otro de tipo radiactivo. Entonces vamos a ver que un núcleo radiactivo puede emitir radiaciones de tipo alfa, que en todo caso serían los denominados núcleos de helio, ¿ya? Y también pueden emitir radiaciones gamma, que son las llamadas ondas electromagnéticas. Y también tenemos las radiaciones beta, que son los electrones, ¿correcto? Veamos que en este pedazo o esta pequeña molécula que sale, vamos a ver, disculpe, estamos hablando de la parte del núcleo. Del núcleo se va a desprender, por ejemplo, esta partícula y tenemos que está formada por neutrones y protones. No, estas son otras emisiones, ¿no es cierto? El neutrón y de protón. Entonces, vean, observen ustedes aquí que hablamos de ondas electromagnéticas. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, ustedes habrán podido observar, cuando veamos o vean, ustedes pueden verlo en un diagrama, existen diagramas donde se ven cómo ejercen sus ondas, su longitud de onda, que se llama que es especie de unas curvas, ¿no? Sinusoidales, ¿no? Que pueden ellas atravesar las paredes. Por ejemplo, en el caso, ¿no? Tenemos las radiaciones, ¿no? De núcleos de helio, las ondas electromagnéticas, como ustedes ven acá, sinusoidales, que son las que utilizamos diariamente, las electromagnéticas, para lo que son las telecomunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones. El hombre ha creado todo esto por necesidad, ¿no? ¿Qué? De mejorar su calidad de vida. Por otro lado, y en otras también por defensa, ¿no? Nos dicen, ¿no? Y otras también para la salud, porque utilizamos radiación para combatir especialmente hoy en día el cáncer, ¿no? El cáncer o todo lo que son enfermedades de tipo oncológico, así se les conoce. Tenemos en una descomposición radiactiva se puede emitir partículas alfa. Acá tenemos el uranio 23892, que ustedes lo pueden ubicar en la tabla periódica, que ¿no? Este uranio va a poder emitir partículas helio, si él emite partículas helio, se va a transformar en el torio 23490. Entonces tenemos acá un isótopo radiactivo, ¿no? Que parte aquí de este uranio 23892, miren cómo se realiza, recibe radiación, por radiación se va a formar las partículas alfa de helio y un nuevo isótopo, que en este caso sería el torio 23490. En el caso de las partículas beta, se ha puesto aquí al carbono 14, que él va a emitir partículas beta, ¿no? 0 - 1, así se le describe, con la formación de un nuevo elemento, que en este caso es el nitrógeno. Así se obtiene el nitrógeno en forma sintética, ¿no? Tenemos aquí, se radia isótopo de carbono, ¿no? Esta radiación va a producir lo que se llaman las partículas beta o electrones, ¿no? Y se va a crear un nuevo isótopo, que en este caso sería el neutrón. La radiación gamma. En la radiación gamma, para
expresarla, vamos a utilizar en este caso el bario 13756, ¿no? Que se va a convertir, va a desprender en este caso partículas del tipo gamma 00 y va a formar el otro bario que es un isótopo 13756. Tenemos este bario, ¿no? Este bario que se encuentra aquí va a emitir lo que se llama partículas gamma y acá tenemos que también se le denomina fotones, fotones. Eso relacionado con la mecánica cuántica que nos habla que la energía puede ser expresada por los fotones. Tenemos aquí el 137.56 bario pasa a 137.56 bario, pero en forma mucho más estable. Y acá tenemos series radiactivas, ¿no? Que partiendo del uranio, ¿no? La emisión de partículas alfa nos da formación de un nuevo elemento que es el torio. Del torio, al emitir partículas beta, nos va a dar un elemento nuevo, el paladio. Tenemos que si este emite nuevamente partículas beta, nos va a dar el uranio 234,92, que a su vez si este emite partículas alfa, nos va a dar el torio 230,90. Y si este torio emite partículas alfa, nos va a dar el radio 226,88. El radio, al emitir partículas alfa, nos da el odio, 222,86. Y tenemos la emisión de partículas alfa, que nos va a dar aquí, en este caso, el polonio 1884. Tenemos aquí el polonio, puede emitir partículas alfa y también beta. Si al emitir partículas alfa nos va a dar el plomo 214,82 o el astato 218,85. Del plomo, al emitir partículas beta, ¿no? Las beta nos va a dar el bismuto y el astato, si también emite partículas, pero del tipo alfa, también nos va a dar el bismuto. Del bismuto también nos puede, emitiendo partículas alfa, nos va a dar el titanio y el polonio si emite partículas del tipo beta. El titanio al emitir partículas beta nos va a dar el plomo y el polonio al emitir partículas alfa nos da el plomo. El plomo, al emitir partículas beta, nos va a dar el bismuto y el bismuto, al emitir partículas beta, nos da el polonio. Y el polonio va a convertirse, ¿no? Por emisión también de partículas, ¿en qué? En el plomo, ¿no? El plomo, que sería en este caso, no está aquí, pero sería de la emisión de partículas del tipo alfa. Entonces nos va a dar el plomo, que es un metal mucho más estable, ¿no? Y eso es lo que la mayoría desea, ¿no? Tener esto. Esto se utiliza bastante, por ejemplo, en lo que se llama las lagunas de reducción, donde se trabaja con isótopos para poder tratar estas sustancias muy peligrosas, ¿no? Que una vez que se han utilizado, no se pueden botar así al ambiente. Entonces es necesario utilizar pues, lagunas especiales de reducción donde se trabaja con isótopos para poder obtener toda esta cadena de serie radiactiva para reducirlos a un metal más estable, ¿no? Que no ocasione daños como son y que no esté propagando emisiones de tipo radiactivo. Entonces tenemos, por ejemplo, acá el famoso uranio, ¿no? Conozcan ustedes el uranio. Tenemos que después, miren, mire, el hombre lo hace esto en una forma mucho más rápida, ¿no? Lo que hace es, em, se puede decir, bombardear al uranio, ¿no? Con neutrones para poder llegar a convertirlo en plomo. Pero el uranio realmente en forma natural, en miles de años, recién se puede convertir en plomo, ¿no? Y no así en una forma tan alegremente, o mejor dicho, tan sintética como lo hace el hombre, ¿no? El hombre trata de siempre de adelantarse al hecho, ¿no? Pero en esa forma es como se trabaja con una serie de radiactiva. Tenemos aquí la clasificación de las reacciones nucleares. Vamos a hablar ahora de reacciones nucleares. Cuando el ser humano quiere trabajar con el núcleo
de un elemento, ¿no? Es bastante difícil, bastante complicado. Estas, tendría que ser con un bombardeo, como les dije yo, ¿de qué? De neutrones, ¿no? Entonces acá tenemos a los neutrones que están bombardeando justamente a este elemento. Esta es una forma en la cual el hombre está interviniendo, ¿no? Se llama radiactividad artificial, mediante la cual este bombardeo va a crear un uranio, este uranio que es inestable. Al bombardear el núcleo, ¿no? Donde están los neutrones, donde están los protones, sabemos nosotros qué es lo que va a pasar al ingresar más neutrones, va a ocasionar que este núcleo sea inestable y este núcleo inestable pues nos genere lo que hemos visto en en las cadenas de radiación que acabamos de ver, ¿no? En la que son las series radiactivas. Entonces, vamos a tener aquí que se va a emitir, se va a descomponer en bario y criptón, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Entró un neutrón y lo que va a hacer es que se desprendan tres neutrones, tres neutrones. Al hacer esto, se ha creado nuevos elementos, ¿no? Nuevos elementos. Tenemos aquí el bario y el criptón. Pero estos tres neutrones desprenden cualquier cantidad de energía y estos, a su vez, van a chocarse con otros tipos de ¿cómo se llama? ¿No? De neutrones, ¿no? Si estos neutrones, miren, que están acá, van a chocar a otros y van a seguir produciendo más energía. Entonces a esto se le conoce como la explosión de la bomba atómica. Mm, No, bastante catastrófico, ¿no, chicos? Ustedes ya lo han leído por historia y saben a dónde va todo este resultado. Bueno, veamos. Aparte de la fisión nuclear, existe la fusión nuclear. Entonces, en la parte de lo que corresponde a la fusión nuclear, que también es otro tipo de radiación, ¿no? Vamos a tener que en esta fusión nuclear tenemos de participación, por poner un ejemplo, al deuterio y el tritio, que ambos son isótopos de quién? Del hidrógeno en este caso. Si ellos se unen, o sea, se fusionan, ¿no? El otro era fisión, separación, mientras que esta es fusión, unión, lo que va a ocasionar es el desprendimiento de un neutrón, ¿no? De neutrón y de las partículas de helio, ¿no? Que son las betas, ¿no? Entonces, va a pasar qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver aquí, que estos dos, el deuterio y el tritio, van a formar el helio más desprendimiento de neutrones. Como ya les dije, el desprendimiento de neutrones ocasiona una gran cantidad de desprendimiento de energía, en este caso de 1,7 por 10 a la 19 kilojoule por mol, ¿no? Por mol. Imagínense la gran cantidad de desprendimiento. El Sol solamente se compara a a esa cantidad de energía. Hay esa energía ya. Entonces tenemos aquí, ¿no? Que esta energía es traducida como 17,58 megaelectronvoltio. Entonces tenemos aquí que el helio, ¿no? Va a desprender 3,52 me, me, mevoltios, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? Que estos desprendimientos de energía pues ocasionan grandes problemas, ¿no? Para el ecosistema. Estas ecuaciones nucleares van a cumplir lo siguiente. La suma de los reactantes va a ser igual a la suma en los productos, ¿no? De los Z. Entonces, la suma de los A de los reactantes es igual a la suma de los A en los productos. Entonces, vemos esto. Al balancear la siguiente ecuación y determinar el valor de A, vamos a ver que en... Un momento, por favor, se ha caído aquí. Tenemos, por ejemplo, aquí,
al, a dos elementos que ustedes los tienen en la tabla periódica, como es el CM y el NO, ¿no? El CM, que es el curio, y el NO, que es el novelio. Ya son dos elementos justamente muy radiactivos, ¿no? Para este caso, vamos a sumar sus A, en este caso, ¿no? De los reactivos, que son, por ejemplo, por decir acá, el 246 más el 12, ¿no? Más el 12, que en este caso del carbono, y esto lo vamos a igualar a los Z, a la sumatoria de los A de los productos, que en este caso, ustedes ya saben que los A están en la parte superior y los Z en la parte inferior, ¿no? Los A, que es el número de protones más número de neutrones, y el otro es tan solo de los protones. Entonces tenemos aquí 246 más 12 igual a 254 por A, esta cantidad de A, ¿no? Para determinar, ¿no? La cantidad de neutrones que van a ser emitidos, A por 1. En la respuesta sería que este A va a ser 4. Entonces acá tendríamos que esta reacción, ¿no? Para convertirse de curio a novelio, va a desprender, ¿no? Al emitirse las partículas, va a convertirse en 4 neutrones, ¿no? 4 neutrones. Por otro lado, ¿no? Como les dije, ¿no? Estos neutrones, ¿no? Son pues el efecto que produce pues el de pasar de un tipo de elemento radiactivo a otro, en este caso, ¿no? Vamos a tener que estas son las ecuaciones que se cumplen en las ecuaciones nucleares. Son muy diferentes a las ecuaciones que hemos visto de lo que es las ecuaciones estequiométricas, ¿no? Son muy diferentes y actúan en diferentes formas. Como ustedes observan, partimos del curio y obtenemos el novelio, ¿no? En el otro no, partíamos del sodio más los OH, formamos nosotros, ¿qué cosa? Formamos un hidróxido de sodio, ¿no? Más el agua, hidróxido de sodio, un óxido de sodio, más agua, tenemos un hidróxido de sodio. Mientras que aquí no, ¿no? Acá no obtenemos algo de lo que inicialmente era, ¿no? Sino pasamos del curio al novelio, o algo diferente, es un elemento completamente diferente con otras propiedades. Entonces no se trata de algo que hemos visto anteriormente en las reacciones químicas, muy diferente a las reacciones nucleares. Las relaciones estequiométricas. Ahora vamos a pasar a las relaciones estequiométricas después ya de haber pasado de las reacciones nucleares. Vemos que estas relaciones estequiométricas, ¿no? En primer lugar, tenemos las sustancias que se combinan en proporciones fijas y definidas por la ley de Proust, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la reacción del nitrógeno más el hidrógeno y el amoníaco. Nos da por resultado el amoníaco. Entonces tenemos que las moles, acá hay una mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, nos dan 2 moles de amoníaco. La masa, un mol de nitrógeno N2 nos da 28. Pues sabemos que cada átomo de nitrógeno pesa 14, sumado por 2 es 28 gramos. Tenemos acá, en el caso del hidrógeno igual, ¿no? Acá hay 3 por 2, 6, entonces tendríamos 6 gramos a partir de que es 1 gramo por mol. Y acá tendríamos que dos moles de amoníaco pesan o masan 34 gramos. El volumen a condiciones normales de este nitrógeno es 22.4 litros. ¿Cuáles son las condiciones normales? 273 grados, 273 Kelvin de temperatura, presión en una atmósfera. Y tenemos también para el hidrógeno es 67.2 litros. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado este 3 por la cantidad de litros, ¿no? Y nos va a dar este resultado. En el caso del amoníaco, igual, este 2 lo multiplicamos por 22.4 litros y nos va a dar 44.8 litros. Entonces tenemos en el ejemplo 1 tenemos 3 moles, ¿no? Tenemos 9 moles y 6 moles. Para el ejemplo 2, 56 gramos, 12 gramos y 68 gramos. Y para el ejemplo 3, 124 litros, 672 litros, 448 litros.
sería que se conservan en esta forma cada vez que si nosotros utilizamos 3 moles de nitrógeno, vamos a tener su equivalente como para una mol es 28 gramos, entonces ahora para 3 mol va a ser 56 gramos, ¿no? Para 9 mol, para 3 mol era 6, ahora cuando hay 9 mol de hidrógeno sería pues 12 gramos, ¿no? Y así también para el amoníaco, ¿no? Y para 2 moles 34 gramos, para 6 moles 68 gramos. Y tendríamos para lo que es el ejemplo 3 de los litros. Si acá es 22.4 litros, para 3 mol sería entonces esta cantidad. Igualmente para el hidrógeno, si ahora hay 67.2, ahora hay 9 mol, sería 672 litros. Y si ahora hay 6 mol, sería 448 litros de amoníaco. En el caso del reactivo limitante, ¿no? Vamos a ver aquí lo que les dije en el comienzo, que vamos a trabajar con lo siguiente, ¿no? Tenemos nitrógeno con hidrógeno, ¿no? Participando una mol de nitrógeno con 3 mol de hidrógeno y para darnos 2 mol de amoníaco. Entonces, vamos a establecer lo siguiente, ¿no? ¿Quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso? Entonces, debemos de saber que una molécula de nitrógeno como estaban participando acá, tenemos, ¿no? Que una molécula de nitrógeno, entonces, ¿no? Va a participar ¿con qué? Con 3 moles de hidrógeno. Ya acá tenemos las moles de hidrógeno con 3. Estamos aquí participando, ¿no? Con 1, con 2 y con 3. Pero a su alrededor hay otras moléculas de hidrógeno, ¿correcto? ¿Ya? Pero este hidrógeno tan solo va a participar, va a actuar con ellas nada más, ¿ya? Pero hay otras que no están actuando, ¿no? Y lo que vamos a tener nosotros aquí es que se van a formar, pues, moléculas de amoníaco, ¿no? Moléculas de amoníaco, ¿cuántas? Se van a formar dos. Una de nitrógeno con 3 de hidrógeno van a formar una ¿de qué? Dos de amoníaco, disculpen, dos de amoníaco, ¿no? Una de nitrógeno, 3 de hidrógeno, nos dan 2 de amoníaco. Listo. Pero observamos que los otras están sobrando moléculas de hidrógeno. Quiere decir que hay uno que está en exceso y el otro es el limitante. Entonces, quiere decir que el hidrógeno molecular está en exceso. Por lo tanto, el reactivo limitante, ¿quién es? El nitrógeno, ¿no? Para que estos hidrógenos se conviertan en otras moléculas, un par de moléculas de amoníaco, tendría que haber otra molécula de nitrógeno que se una a ellas. Pero como no hay, entonces el nitrógeno es el limitante, ¿no? Que no se va a poder realizar más moléculas, llevar a cabo la formación de más moléculas de amoníaco porque no hay suficiente moléculas de nitrógeno. Cuando hablamos de pureza de un reactivo, lo hablamos en forma de porcentaje y diremos que es la parte de una muestra que participa en una reacción química. Por ejemplo, si la muestra contiene 100 gramos de óxido férrico, ¿no? Determine el porcentaje de pureza de dicho óxido en la muestra. Entonces decimos, 400 gramos representa el 100%. 100 gramos, ¿qué porcentaje será? Entonces, vemos aquí, 400 gramos es el 100%, 100 gramos, ¿cuánto de pureza será? Entonces, lo vamos a realizar por regla de 3 simple y obtenemos que es el 25% de pureza. De todo este óxido férrico, no tenemos tan solo un 25% de pureza de este reactivo. El porcentaje de rendimiento de una reacción viene a ser la relación entre la cantidad real obtenida en la reacción sobre la cantidad teórica de acuerdo a estequiometría por 100. Entonces vamos a ver, la cantidad teórica viene a ser la cantidad obtenida de un producto teóricamente mediante cálculos estequiométricos. Ojo con esto, chicos, ¿ya? Cuando hablamos de teórico, nos estamos refiriendo a la parte estequiométrica, o sea, a la reacción, a los métodos,
mediante cálculos estequiométricos. Mientras que la cantidad real es la cantidad obtenida de un producto en la reacción y debido a diversos factores es menor que la cantidad teórica, ¿no? Por ejemplo, tenemos obtener dióxido de carbono, por ejemplo, como hielo seco, y lo que pasa es que partimos de un combustible y al tratar de llevarlo a que se convierta en hielo seco, hay pérdidas al exterior, muchas veces es del 50%. ¿Por qué? Porque como es un gas y hay ciertos problemas dentro de las tuberías, los gases tienden a escapar. Entonces, no siempre lo que está en la ecuación estequiométrica es lo que vamos a obtener en la parte práctica. Entramos a los ejercicios de clase y comenzamos con el primero. Tenemos las reacciones químicas ocurren en todo momento. Hay naturales y otros desarrollados por el hombre para obtener productos para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, tenemos estas 4 reacciones, ¿no? El agua líquido que pasa, es agua líquido, disculpen. Este de acá es el peróxido de hidrógeno líquido que va a pasar a convertirse en agua más oxígeno, ¿no? Tenemos el cobre sólido más el nitrato de plata acuoso que va a pasar a nitrato de cobre más plata sólida. Tenemos el magnesio sólido más nitrógeno gaseoso que va a pasar a convertirse en un pluro de magnesio sólido. Y así tenemos el carbonato de amonio más el sulfato de calcio, ambos en estado acuoso, ¿no? Que pasan a convertirse en sulfato de amonio acuoso más carbonato de calcio sólido. Tenemos el óxido de plata más calor que se va, ¿no? Ya lo hemos visto en inicio, que esto al momento de darle calor se va a ¿qué? Convertir en plata sólida más oxígeno. Tenemos acá el nitrógeno gaseoso más hidrógeno, 3 moléculas de hidrógeno gaseoso que nos va a dar el amoníaco gaseoso más liberación de calor. Al respecto, ordene secuencialmente según tipo de reacción correspondiente, si es descomposición endotérmica y redox, desplazamiento simple, metátesis, adición. Entonces, a ver, van a tener un minuto para resolver eso o 2 minutos, a ver qué me digan, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Nos dicen, ¿no? Al respecto, ordene secuencialmente. Hay que ordenarlo secuencialmente, ¿no? Hay que ordenarlo secuencialmente, ¿no? Según el tipo de reacción correspondiente, ¿no? Descomposición endotérmica y redox, desplazamiento simple, metátesis o adición. Entonces, en ese orden tienen que ustedes colocarlo secuencialmente. A ver, La a ver. No, no, no es la A, no estamos adivinando, por favor, chicos. A ver, tienen ustedes que C, profesora. revisar. ¿Ah? La C, ¿Cómo dijiste? ¿No te escuché bien? la C, profesora. Muy bien. Quien ha identificado correctamente, no has identificado correctamente las reacciones, ¿no? Las reacciones. Entonces tenemos que la C, la C. En la C nos dicen, ¿no? 5, 4, 5, 2, 4, 3, ¿no? 5, 2, 4, 3. Entonces, en la C tenemos lo siguiente, ¿no? La, el óxido de plata, ¿no? Más calor, es una reacción de descomposición endotérmica, ¿no? Y de redox. En la 2 tenemos que es un desplazamiento simple redox y tenemos la 4 que sería una metátesis o no redox y la 3 que sería una adición redox irreversible. Muy bien, muy bien. Entonces,
Tendríamos como respuesta la C. Esto de acá es una pregunta teórica porque nos hace la pregunta para identificar el tipo de reacción que estamos viendo, ¿no? Para los alumnos, para todos ustedes, para que puedan estudiar, acá les voy a dar la respuesta, ¿no? Y la opción de la respuesta para esta es la C. Así. Pregunta. ¿Listo? ¿Tomaron foto? Pasamos a la siguiente. Ejercicio 2. Muchos fertilizantes se extraen de la roca fosfórica llamada fluorapatita. Ca5, PO4,3, F. Este mineral es insoluble en agua y para extraer el fósforo debe ser soluble. Esto se consigue convirtiendo a la fluorapatita en la sal ácida dihidrógeno fosfato de calcio que tenemos aquí en la composición. Según la reacción, acá nos dan la reacción, al respecto seleccione la secuencia correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La sumatoria de coeficientes de productos, acá nos falta la R, ¿no? De productos es 9. Es una reacción redox y la sal ácida formada es soluble en agua. Un reactante es ácido oxácido y un producto es ácido hidrácido. A ver, tienen un minuto para resolver, a ver rápidamente. Para poder resolver este problema, lo que primero se tiene que hacer es balancear. Pueden hacerlo por los métodos que existen, ¿no? A simple inspección, método de coeficientes indeterminados, método de ion-electrón, método de oxidación, por el método que ustedes crean conveniente. En el examen nadie les va a decir por eso, a no ser que lo indiquen, ¿no? Pero generalmente es por el método que ustedes crean conveniente. Puede ser por simple inspección en este caso, ¿no? Ya les he dicho, primero vean las cantidades de hidrógeno, de oxígeno y al último lo demás. Empiecen con los reactivos, vean cuánto hay uno del otro y pasen al producto a equilibrar y luego de allí vuelvan a la parte de los reactivos y ya se empiezan a trabajar con los coeficientes cuando es a simple inspección. De lo contrario, van a tener que ponerle a todos coeficientes indeterminados, a cada uno A, B, C, D, E, F, según lo que sean, armar ecuaciones y ahí van a obtener también el resultado igual, ¿no? De lo contrario, también pueden ustedes utilizar el del ion electrón, ¿no? A todos los convierten en iones y los trabajan en esa forma, o de lo contrario buscan quién es el agente reductor, el agente oxidante y van a la forma oxidante y la forma reductora para poder ver la oxidorreducción. A ver, un minuto. Ya. A a ver, chicos, ¿quién es el que me dice que ya tiene su respuesta? Ya, para ayudarles un poquito, a ver, alguien que tenga la respuesta. Todavía, a ver, un minuto más.
¿Alguno ya lo tiene? Bueno, voy a darles una ayudita. A ver, este es este es, por ejemplo, el, los coeficientes, ¿no? Hasta ahí supongo que ya deben de haber llegado, ¿sí? Ahora con eso, ¿cuál sería la respuesta? A ver, chicos, acá abajo les estoy dando acá está. Acá les estoy dando la ecuación balanceada aquí en la parte superior. Aquí está. Esta es la ecuación balanceada. ¿Bien? Y de acuerdo a esto, ¿cuál sería la secuencia correcta de verdad o falsedad? ¿Cuál sería la respuesta entonces, chicos? Ya. Ya, entonces, como hemos dado el tiempo y seguramente se están calculándolo, supongo, pero no debe de pasar de los 2 minutos, según lo que tengo entendido. Entonces, vamos a dar aquí la respuesta. En primer lugar, reconozco que la ecuación es bastante larguita y van a tener cierta, como les digo, la habilidad la van a conseguir a través del desarrollo de más ejemplos, más ejercicios, ¿correcto? No es que ustedes, se dejen, ay, que es difícil. No, 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 no es difícil, sino hay que tener, ¿cómo se llama? Mucha práctica en cuanto a resolver, ¿no? Ese tipo. Ya saben qué forma les ponen, como este ejemplo, procuren agarrar ecuaciones así complicaditas para que ustedes puedan, complejas, mejor dicho, para que ustedes puedan ejercitarse con los diferentes métodos de balance. Por otro lado, vamos a ver lo siguiente. La primera es falsa porque la sumatoria de los coeficientes de productos es 9. Es 9 en este caso, ¿no? La sumatoria de coeficientes de los productos es 9. Por otro lado, tenemos, a ver, acá dice, la sumatoria de los coeficientes de productos es 9. Tenemos, estos son esta de aquí, la primera es los reactivos, ¿no? Tenemos aquí los reactivos. A ver, estos son los reactivos. Y estos son los productos. Entonces nos piden acá la suma de los coeficientes de los productos es 9. Vamos a ver. Sumamos los productos. 7 más 3 son 10, más son 12. Entonces la sumatoria, esta aseveración es falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta es que es 12, ¿no es cierto? Es 12. Muy bien, ¿no? Sumamos el 3 con el 7 y el 2 nos da 12, ¿no? Esos son los coeficientes del producto, de los productos. Por otro lado, nos dice, es una reacción redox y la sal ácida formada es soluble en agua. Entonces, esta de aquí sí es verdadera porque es una reacción del tipo redox, ¿no? Hay aquí quienes se oxidan y quienes se reducen y no hay variación del número de oxidación. Dice, no es una, este,
Es una reacción redox y la sal ácida formada es soluble en agua. Sí, entonces este, la sal formada es, ¿qué cosa? Una sal que se puede disolver en agua, ¿no? A ver aquí. A ver aquí, esto de aquí. En el caso de la siguiente nos dicen un reactante es ácido oxácido y un producto es un ácido hidrácido. Tenemos que es un reactante, es un ácido oxácido como el caso del ácido sulfúrico y un hidrácido en el caso del fluoruro de hidrógeno, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Nos dicen acá, un reactante, estamos en el reactante, ¿no? Un reactante es ácido oxácido y un producto es ácido hidrácido. Entonces, vamos a ver, creo que aquí ha habido un error, vamos a corregir. La sumatoria de coeficientes de productos es 9, este es falso, ¿ya? ¿Es una reacción redox? Sí, esta es verdadera. Uno de los reactantes o un reactante es ácido oxácido, sí es, esto es verdadero. Y un producto es ácido hidrácido, uno de los productos es ácido hidrácido, sí es verdadero. Entonces, esta también es verdad. Por lo tanto, la respuesta aquí es la A, ¿ya? La A. ¿Listo? Pasamos al siguiente, en la 3. En algunos procesos, sí suelen ocurrir que a veces también hay errores ahí por tipeo, qué sé yo, ¿no? En los ejercicios, en el ejercicio 3, en algunos procesos metalúrgicos donde se desea obtener el metal puro a partir de sus minerales, se utiliza reacciones de desplazamiento. Un ejemplo de ello es la obtención del vanadio a partir del óxido de vanadio, utilizando el calcio elemental para desplazarlo según la siguiente ecuación. Seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. La sustancia agente oxidante es el pentóxido de divanadio. La relación entre coeficientes de la forma oxidada y forma reducida es de 2 a 5. Por cada mol de átomo de vanadio, ¿no? Por cada mol de átomo de vanadio obtenido se transfieren 5 mol de electrones. Entonces, para solucionar esto, vamos a tener que realizar en primer lugar, identificar los agentes oxidantes y en segundo, el agente oxidante y lo siguiente vamos a tener mm, que balancear esa ecuación, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Balancear, luego hay que ver los agentes oxidante y reductor, y después también ver la forma oxidada y la forma reducida. Y posteriormente podemos nosotros hacer cálculos estiométricos como el que nos dice aquí, por cada mol de átomo de vanadio obtenido se transfieren 5 mol de electrones. Entonces, con el tiempo que tenemos, vamos a reducirlo y vamos a poder obtener lo siguiente, ¿no? Primero vamos a balancear la ecuación y vamos a obtener dos semireacciones. Una de reducción, en la cual el vanadio pasa de +5 a 0, ¿no? Y hay una intervención de 5 electrones, ¿no? O sea, pérdida de electrones. Y tenemos semireacción de oxidación de 0 a +2, ¿no es cierto? Acá se oxida por pérdida de electrones y acá por ganancia de electrones. Acá nosotros vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Esta ecuación, ¿no? ¿Cómo se hace? Este método es el método de oxidación. Entonces aquí se va a distinguir quién es el agente oxidante, el reductor, la forma reducida y la forma oxidada, ¿no? Y luego de obtener esto, vamos a ver que la primera es verdadera porque la sustancia es agente oxidante es el peróxido de divanio. El falso, la relación entre el coeficiente de la forma oxidada y la forma reducida es de 5 a 2.
Tenemos que el verdadero por cada mol de átomos de vanadio obtenido se transfieren 5 mol de electrones, y eso lo podemos ver aquí. Entonces, después de eso copian para que puedan obtener la respuesta. Pasamos a la siguiente. 4. En el siguiente esquema se muestra un sistema redox que impide que en nuestro organismo se formen especies y muy reactivas dañinas a partir del peróxido de hidrógeno. Este sistema se llama glutatión. Para que una molécula de peróxido de hidrógeno formado en nuestro organismo se convierta en 2 moléculas de agua, participan simultáneamente 2 moléculas de glutatión GSH que se oxida a GSGG por acción de la glutation peroxidasa. Es una selenoenzima. Para cerrar el ciclo participa la glutation reductasa. Acá tenemos el proceso, ¿no? Y para ello, ¿no? Nos piden, ¿no? Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Para que GSGG pase a la forma GSH, ¿no? El NADH más el protón se oxida. El peróxido de hidrógeno se reduce y forma agua. El NADP es forma oxidada del NADPH más hidrógeno. Para este caso, en el primero es verdadero. Para que este GSGG pase a esta forma, GSH, el línea de pH más el protón se oxida, pasando a esta forma de oxidación, ¿no? Cuando hay oxidación se pone a este lado los electrones. La segunda es verdadero porque el peróxido de hidrógeno se reduce y forma agua. Y el último es verdadero porque el NADP más es una forma oxidada del DPH más hidrógeno. Siguiente. En el 5, en el laboratorio de química, se puede obtener óxido nítrico gaseoso a partir del amoníaco en presencia de oxígeno molecular. Con respecto a la siguiente ecuación, determine la alternativa correcta de la reacción redox. Entonces aquí tenemos amoníaco más oxígeno gaseosos, ambos nos dan óxido de nitrógeno gaseoso más agua gaseosa. Tenemos que balancear esto, tenemos que revisar, no está balanceada, porque acá hay 3 hidrógenos y acá hay 2 hidrógenos, tenemos que balancear, y luego desde balancear tenemos que contestar las preguntas. El agente reductor es el amoníaco, pues el hidrógeno gana electrones y se oxida. Por cada mol de amoníaco se requiere 6.10 a la 23 moléculas de oxígeno. En el proceso por 3 mol de agua formadas se transforman en 6 moles de electrones. Al reaccionar 2 mol de amoníaco con 2 mol de oxígeno, hay exceso de 0.4 mol de amoníaco y la suma de coeficientes en la ecuación balanceada es 15. De acuerdo a esto, tenemos entonces que proceder en primer lugar al balanceado de la ecuación, ¿no? Por la variación del número de oxidación se va a hacer esto. Una vez que sea se tiene esto, vamos a tener acá, ¿no? Que el nitrógeno en este caso pasa de -3 a +2, se está oxidando, ¿no? Y el oxígeno pasa de 0 a -2, ¿no? Se está reduciendo. Por lo tanto, vamos a tener esta ecuación iónica balanceada, ¿no? Y sumamos los coeficientes donde nos da 19. Así, A es incorrecta, el agente reductor es el amoníaco, el nitrógeno pierde electrones y se oxida. En B es incorrecta, un mol de amoníaco requiere 7.5 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Y por último, tenemos que este mol de amoníaco va a generar va a trabajar con 7.5 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Por esa razón es incorrecto. En la C es incorrecta porque en el proceso por 3 mol de agua, ¿no? Se transfieren 10 mol de electrones. Y de la D, que es la correcta, 4 mol de amoníaco nos generan, trabajan con 5 mol de oxígeno. Entonces 2 mol de amoníaco, ¿no? Tendríamos que producen 2 mol de oxígeno. Entonces vamos a tener acá que el reactivo limitante realmente está siendo el oxígeno, porque 5 mol de oxígeno necesitan de 4 mol de amoníaco. 2 mol de oxígeno necesitan de 1.6 mol de amoníaco requerido y va a sobrar 0.4 mol de amoníaco. Y en cuanto a la E, es incorrecta porque la suma de los coeficientes de la ecuación balanceada, como estamos viendo acá, es 19. Pueden copiar. Pasamos a la siguiente.
En la siguiente tenemos el ejercicio 6. Después de balancear las siguientes semireacciones, seleccione la de reducción y conformación de 7 mol de agua en medio ácido. Tenemos estas ecuaciones y pasamos a la solución donde el cloruro pasa a cloro, es una reducción, del cloro pasa a ClO, óxido de cloro, donde tenemos que es una oxidación, y tenemos la siguiente que es una reacción de oxidación, en la C, la D es una de reducción y la E es una de oxidación. Siendo esta el ejercicio 6, la respuesta sería la D. Para el ejercicio número 7, tenemos las reacciones nucleares, a diferencia de las reacciones químicas, no dependen de la concentración de los reactantes, implican transformación a nivel del núcleo con emisión de partículas y gran desprendimiento de energía. Acá nos dan la del plomo, la de polonio, para que se convierta en plomo. Tenemos el uranio para convertirse en bario y criptón, el litio en berilio, y de acá nos ponen un signo de interrogación. Al respecto, seleccione la secuencia de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Nos dicen, A es descomposición radiactiva y las emisiones producidas son alfa, beta, beta, alfa, respectivamente. B es de fisión nuclear y el valor de Z es 36C. Dos núcleos se fusionan liberando un neutrón. Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que para la primera, ¿no? Es verdadero, es descomposición radiactiva y las emisiones producidas son el alfa, beta, beta, alfa, respectivamente. En la B también es verdadero porque se trata de una fisión nuclear y el valor de Z es 36, mientras que en el tercero, dos núcleos se fusionan liberando un neutrón. Tomen foto, chicos, pasamos a la siguiente. En la siguiente, el ibuprofeno utilizado como analgésico antiinflamatorio presenta mediante un análisis elemental la siguiente composición, ¿no? ¿Cuál es respectivamente la fórmula empírica y la fórmula molecular del compuesto si su peso molecular es 206? Esto lo habíamos visto de la clase anterior y lo que se tenía que hacer es simplemente una tabla, ¿no? En el cual se trabajaba con cada porcentaje, ¿no? Y luego identificamos la fórmula empírica, ¿no? Nos da el peso fórmula que es 206 y obtenemos esto, ¿no? La relación de peso fórmula empírica por n igual a la fórmula molecular, ¿no? O fórmula verdadera. Y nosotros aquí despejamos n es igual a 1, por lo tanto la fórmula molecular en este caso es igual a la fórmula empírica. ¿Pueden tomar foto? Pasamos al siguiente y último. En una de las etapas del proceso de extracción del cobre ocurre según la ecuación siguiente. En la elaboración se utiliza una muestra de 7,95 gramos de óxido cúprico y se hace reaccionar con suficiente cantidad de carbono. Al respecto, marque la incorrecta. Y nos dan acá que geométricamente se requiere un mínimo 3 por 10 a la 23 átomos de carbono por mol de unidades de fórmula de óxido cúprico. Si se tuvieran 6,35 gramos de cobre, el rendimiento sería 100%. Si el gas desprendido se mide a condiciones normales y ocupa un volumen de 0,2 litros, el rendimiento sería de 15%. En la reacción se forma 0,1 mol de sustancias elementales y 0,05 mol de compuesto gaseoso. Se puede expresar 2 mol de unidad fórmula de óxido cúprico, se ionizan formando 2,4 por 10 a la 24 de iones totales. Para este caso, vamos a ver que la primera es correcta, porque estequiométricamente tenemos que es 3 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ahí para que vean mejor. Y la B es correcta también porque se va a obtener un rendimiento real del 100%. ¿No? En la siguiente, la C es incorrecta porque el rendimiento, que es ese rendimiento práctico teórico, nos da 17,8%. En la D es correcto, diré, disculpen, de correcto, porque a partir de 0,1 mol de CO se obtiene 0,05 mol de CO2 gaseoso. Y la E, que es correcta porque 2 mol es equivalente a 4 mol produce 4 mol de iones totales, que es 2,4 por 10 a la 24 de iones totales. Copien, por favor, una foto. ¿Listo? Muy bien. Y pasamos a los problemas propuestos, agradeciéndole ya de antemano. Para la 1 es la E, la 2 la E, la 3 la C, la 4 la C.
Ya. Miren, señores, el día de hoy ya hemos concluido. Hemos concluido. Me despido de ustedes hasta la siguiente clase. Que tengan un buen día, ¿no? Que tengan un buen día, que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Muchas gracias.